Nunca imaginé que mi propio hermano me pediría algo así. Al principio, pensé que era una broma, una locura que decía sin pensar, quizás motivado por el alcohol, la desesperación o algún impulso momentáneo. Pero cuando vi su rostro serio, su mirada fija y la forma en que sus manos temblaban, entendí que iba completamente en serio. Y lo peor de todo, es que contra toda lógica, contra toda moral, contra todo lo que alguna vez creí correcto, terminé haciéndolo. Lo recuerdo como si hubiera ocurrido ayer. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, mientras nos encontrábamos en esa habitación oscura, solos, con la tensión tan densa que apenas podía respirar. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera advertirme de que lo que estaba a punto de hacer no tenía marcha atrás. Pero en ese momento, no pensé en las consecuencias. Solo pensé en él, en su petición, y en el extraño sentimiento que me invadió cuando pronuncié la palabra que cambiaría nuestras vidas para siempre, sí. Ahora, cada noche me atormenta la culpa, pero también la emoción de lo prohibido. Es un secreto que llevo conmigo, uno que jamás podré confesar. Me miro al espejo y veo a una persona diferente, alguien que jamás imaginé ser. ¿Cómo llegué a este punto? Como una simple conversación con mi hermano terminó convirtiéndose en la mayor transgresión de mi vida. Déjame contarte toda la historia, pero ten cuidado, porque una vez que escuches esto, puede que nunca vuelvas a ver a tu familia de la misma manera. Un lazo inquebrantable. Desde que tengo memoria, mi hermano ha sido la persona más importante en mi vida. Siempre me dijeron que los hermanos mayores tienen la responsabilidad de proteger a los menores, pero con él no se sentía como una obligación, sino como un instinto natural. Cuando éramos niños, él siempre estaba ahí para mí, si me caía, era el primero en levantarme, si alguien me molestaba en la escuela, él aparecía antes de que pudiera decir una sola palabra. Su presencia me hacía sentir seguro en un mundo que a veces parecía demasiado grande y aterrador. Recuerdo las noches en las que nos quedábamos despiertos hasta tarde, contándonos historias de terror bajo las sábanas, susurrando para que nuestros padres no nos escucharan. Él siempre tenía las mejores historias, las más espeluznantes, pero también era el primero en abrazarme cuando me ponía demasiado nervioso. No pasa nada, solo son cuentos, me decía con una sonrisa confiada, y yo le creía. Porque él siempre tenía razón. A medida que crecimos, nuestras vidas tomaron caminos distintos. Él era el rebelde, el que desafiaba las reglas, el que buscaba la adrenalina en todo lo que hacía. Yo, en cambio, siempre fui el más tranquilo, el que prefería pasar desapercibido. Nuestra madre solía decir que éramos el día y la noche, pero que, de alguna manera, nos complementábamos perfectamente. Tú eres su equilibrio, y él es tu valentía, nos decía con una mezcla de orgullo y preocupación. Pero con el tiempo, esa valentía se transformó en algo más oscuro. Fue en la adolescencia cuando empecé a notar los cambios en él. Ya no era el mismo niño protector que solía ser. Sus miradas se volvieron más frías, sus palabras más cortantes. Algo dentro de él estaba cambiando, y aunque intenté alcanzarlo, entenderlo, cada vez se alejaba más. Pasaba más tiempo fuera de casa, con amigos que nunca llegué a conocer del todo, en lugares que jamás mencionaba. Había noches en las que no regresaba, y cuando lo hacía, su ropa olía a humo y alcohol. Pero lo más inquietante no era eso. Lo más inquietante era la forma en la que me miraba a veces, como si estuviera viendo a un extraño. Hubo un momento en el que pensé que lo había perdido para siempre. Que el lazo que nos había mantenido unidos toda la vida finalmente se había roto. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Después de años de distanciamiento, una noche cualquiera, él apareció en mi puerta. No lo esperaba. No me había llamado ni enviado un mensaje antes. Simplemente estaba ahí, parado en el umbral, con la misma expresión que solía tener cuando éramos niños y se metía en problemas. Pero esta vez, había algo más en su mirada. Algo que nunca antes había visto en él. Intenté ocultar mi sorpresa mientras lo hacía pasar. Se veía diferente. Más delgado, más tenso, con sombras oscuras bajo los ojos que no recordaba haber visto antes. Algo en su presencia me inquietaba, pero al mismo tiempo,
Una parte de mí se sintió aliviada de verlo después de tanto tiempo. Nos sentamos en el sofá, en silencio por unos minutos. ¿Quieres un café?, le pregunté, intentando romper la tensión en el aire. Él negó con la cabeza. No vine a tomar café, respondió con voz ronca. Vine porque necesito tu ayuda. No supe qué decir al principio. Mi hermano nunca pedía ayuda. Siempre había sido el fuerte, el que no dependía de nadie. Así que, si estaba ahí, frente a mí, era porque lo que fuera que tenía que decir era serio. Demasiado serio. Y lo fue. Pero tienes que prometerme algo, dijo, mirándome fijamente. No puedes contarle a nadie. Ni a mamá, ni a papá, a nadie. Mi respiración se volvió pesada. Una advertencia como esa solo significaba una cosa: lo que estaba a punto de pedirme no era algo sencillo. No era algo que pudiera olvidar al día siguiente. Era algo grande. Algo que cambiaría todo. En ese momento, no sabía si quería escuchar lo que venía después. Pero ya era demasiado tarde para retroceder. La petición prohibida. Me senté frente a él, esperando que hablara. Y cuando finalmente lo hizo, su voz sonó más grave, casi rota. Necesito que me ayudes con algo, pero no puedes decirle a nadie, murmuró, evitando mi mirada. En ese instante, supe que no era algo simple. Supe que lo que estaba a punto de pedirme no era un favor común, no era algo que pudiera ignorar o rechazar sin consecuencias. Mi mente comenzó a correr, imaginando posibilidades. ¿Había hecho algo ilegal? ¿Estaba en peligro? ¿Alguien lo estaba amenazando? Pero nada de lo que pensé se acercaba a la verdad. Lo que me pidió fue algo que me dejó sin palabras. Sentí como la sangre se me helaba en las venas, como el aire se volvía pesado en mis pulmones. Lo miré fijamente, esperando que se retractara, que soltara una risa y me dijera que todo era una broma. Pero no lo hizo. Se quedó en silencio, esperando mi respuesta. Entre la razón y el vínculo. Quise negarme. Quise decirle que estaba loco, que jamás podría hacer algo así. Pero entonces lo vi el miedo en su rostro, vi la desesperación en sus ojos. Y vi algo más, algo oscuro, algo que nunca había visto en él antes. Mi hermano no era el mismo de antes. Algo en él había cambiado, y no sabía si era por culpa de lo que me estaba pidiendo o si ya había estado así durante mucho tiempo sin que yo lo notara. En ese momento, me di cuenta de que, si lo rechazaba, lo perdería para siempre. Dudé más de lo que nunca había dudado en mi vida. Mi cabeza me decía que debía irme, alejarme de él y olvidarme de todo. Pero mi corazón me decía otra cosa. Me decía que lo ayudara, que hiciera esto por él. Y entonces, sin pensarlo más, pronuncié la palabra que selló mi destino: sí. El punto de no retorno. Lo que sucedió después es algo que aún me cuesta procesar. Las horas siguientes fueron un borrón de imágenes, sonidos y emociones confusas. Mi cuerpo se movía casi por inercia, mientras mi mente gritaba que me detuviera. Pero ya era tarde. Ya había cruzado la línea. Cuando todo terminó, me senté en el suelo, sintiendo como mi corazón latía frenéticamente. Miré mis manos y me di cuenta de que estaban temblando. Mi hermano estaba junto a mí, respirando con dificultad, como si tampoco pudiera creer lo que acabamos de hacer. Nos quedamos en silencio durante mucho tiempo. Ninguno de los dos se atrevía a hablar, porque sabíamos que, una vez que lo hiciéramos, la realidad nos golpearía con toda su fuerza. Finalmente, él rompió el silencio. No podemos contárselo a nadie, dijo en voz baja. Asentí, porque en el fondo, ya lo sabía. Este sería nuestro secreto. Un secreto que nadie más debía conocer. Han pasado semanas desde aquella noche, pero sigo sin poder dormir. Cierro los ojos y lo revivo todo una y otra vez. El peso de la culpa es insoportable, pero lo que realmente me asusta es otra cosa. Lo que me aterra es que, a pesar de todo, no me arrepiento. No puedo explicar por qué, pero una parte de mí volvería a hacerlo sin dudar. Y eso es lo que realmente me quita el sueño.